La ley 19.628 tiene su origen en el año 1999. Hay que pensar que en aquellos tiempos no existía Facebook, no existían las redes sociales y por tanto responde a una realidad completamente distinta. El Chile del 99 y el Chile del 2020 son completamente distintos. Si bien uno podrá decir, oye, pero han pasado no tantos años, la verdad es que el desarrollo científico, tecnológico, cultural, económico, global, ha sido de tal rapidez que ha hecho que esa ley que fue pionera en su oportunidad hoy día sea una ley que está completamente obsoleta. Y cuando las leyes son obsoletas no hay certezas. No hay certezas de que los derechos que consagran esas leyes sean justiciables de parte de los ciudadanos, pero tampoco hay certeza a la industria para el desarrollo de nuevas aplicaciones, nuevas inversiones en materia de tratamiento de datos personales. Y eso es un problema. Y en consecuencia yo creo que el principal beneficio que va a traer nuestra nueva ley de protección de datos personales es que por un lado le va a dar tranquilidad a los ciudadanos de que sus datos personales no serán tratados de manera ilícita o irregular, y le dará certezas a la industria de servicios globales de contar con un marco jurídico preestablecido dentro del cual se podrán mover y podrán realizar sus negocios. Yo creo que Chile está muy atrasado en esta materia. Efectivamente, la OCDE pidió en el 2010 que avanzáramos en una regulación en esta materia y lamentablemente los diferentes gobiernos han confundido la protección de datos personales con el tratamiento de datos económicos, bancarios o comerciales. Y la disputa entre las industrias del retail y de la banca han impedido que esos proyectos pudiesen avanzar. Por eso es que en esta oportunidad sacamos de la regulación de datos personales todo el capítulo relativo a datos económicos, comerciales y bancarios, para que no fuera justamente el problema. ¿Qué consecuencias podría vivir Chile? Yo diría que las consecuencias ya las estamos viviendo. Chile está quedando marginado de un conjunto de tratados internacionales en materia de protección de datos. Chile está quedando fuera de un conjunto de negocios. El hecho de que Chile sea considerado un país no adecuado impide que algunas aplicaciones se desarrollen en Chile, impide que algunas empresas chilenas sean proveedoras de empresas europeas e impide el desarrollo de la transferencia transfronteriza de datos. En consecuencia, creo que es clave para el desarrollo de la economía en nuestro país tener una legislación de datos. Pensemos que el estudio de Data Driven del 2018, si no me equivoco, estableció que la industria de servicios globales tenía una exportación cercana a los 1.800 millones de dólares al año. Y consignó que de tener un marco jurídico que dé certezas, esa cifra podría casi triplicarse. Es decir, las exportaciones de Chile podrían ser, en materia de servicios globales, informáticos, etcétera, podrían llegar a cerca de los 5.000 millones de dólares, por sobre algunas industrias como la salmonicultura o muy cercanas a la industria forestal. Ese es el impacto, porque en un momento de desarrollo digital global, sobre todo con el impulso que ha dado la pandemia, la obligación que nos ha dado se requiere un marco regulatorio adecuado. La disputa por el dominio de las bases de datos entre la banca y el retail, generó probablemente una disputa que inmovilizó los proyectos de ley que estaban. A eso hay que sumarle cierta ignorancia en materia de desarrollos tecnológicos y el derecho informático, tanto en los gobiernos como en los legisladores. Y en tercer lugar, porque la falta de regulación, o el statu quo, digamos, es el mejor escenario para los abusadores de datos. Porque mientras no haya regulación, y particularmente no haya un mecanismo eficiente, activo, de fiscalización y sanción de la industria del tratamiento de datos, evidentemente la gente puede seguir comprando y vendiendo bases de datos a través de Internet, y eso es un problema, digamos, ¿no? Ahora bien, creo que hemos ido logrando, sobre la base de un rol pedagógico de la política, de explicándole al sector privado que esto no es necesariamente un costo, sino que tiene que ser visto como un valor. Una empresa que tenga un buen gobierno corporativo de manejo y protección de sus datos personales es una empresa que va a tener más valor en el mercado que aquella que no lo tiene. Hay que hacer entender también al mundo empresarial
que hoy día muchas veces posee mucha información, tiene muchos datos, pero no trabaja esos datos inteligentemente y no los resguarda. Entonces también puede una buena política de protección y tratamiento de datos puede significar ahorro de un conjunto de recursos, tanto en recursos humanos como en otras materias que hoy día se aplican. Se puede eficientar mucho más los procesos. Entonces creo yo que ha ido cambiando la percepción, hemos ido logrando instalar en el sector privado de que una regulación en esta materia va a significar agregar valor a la empresa y no solo costo. Pues hay que distinguir entre el lobby y la opinión profesional, que son cosas distintas. El lobby siempre tiene un interés comercial. Es decir, cuando una persona, un abogado o un gestor de intereses representa a una empresa o a un gremio y hace ver su opinión crítica respecto de un proyecto porque afectaría a una industria, eso es lobby. Pero cuando legítimamente una persona, un experto, un abogado experto, como puede ser el caso que usted menciona u otro, dice, mire, sabe que yo no estoy de acuerdo con este proyecto es malo, eso no es lobby, eso es más bien una opinión técnica respecto a un determinado proyecto. Y yo creo que ha habido de las dos cosas. No cabe ninguna duda que el lobby estaba desatado cuando estábamos hablando de los datos bancarios o comerciales. Creo que eso es importante decirlo, y ahí la banca y el retail tenían una cantidad de lobistas destinados a que estos proyectos no prosperaran. El proyecto que yo presenté el año 2010, llamado Ley DICOM, que es la ley 18.575, que establece el principio de finalidad en materia de tratamiento de datos bancarios, económicos o comerciales, fue objeto de un lobby francamente brutal. Nosotros tuvimos que enfrentar a grandes corporaciones haciendo lobby en contra, pero haciendo lobby en el Parlamento y haciendo lobby en el gobierno. El gobierno de Sebastián Piñera, el primer gobierno, fue un agente receptor donde muchas de las opiniones de la banca las expresaba el Ministerio de Hacienda. Era bien vergonzosa la situación. Tuvimos bloqueo comunicacional. Algunos canales de televisión no nos cubrían las noticias de la campaña contra los abusos del DICOM porque evidentemente tenía un rol de financiamiento de spot de televisión o avisos en los diarios. Entonces tuvimos una situación bien delicada, pero yo creo que logramos sacar adelante. Entonces creo que sí, el lobby ha jugado un rol. Ahora, en esta etapa, en este proyecto, particularmente en esta iniciativa, yo creo que mucho menos. Ha habido lobby, por ejemplo, en su oportunidad de los motores de búsqueda, Google y compañía. Ellos presionaron mucho para no quedar regulados, lo cual al final les fue mal porque quedaron regulados igual. Pero en general no ha habido mucho lobby. ¿Por qué? Porque los temas comerciales no están en discusión. Originalmente el proyecto no contemplaba a los motores de búsqueda dentro de los sujetos pasivos. Y luego, a partir de una sentencia de la Corte Europea y a partir de un caso que se produjo en Europa, se estableció que los motores de búsqueda sí eran tratadores de datos, porque desde el momento en que un motor de búsqueda indexa información de diferentes fuentes, pero toma decisiones respecto de las mismas, como por ejemplo establecer en qué orden la información es un tratador. Ellos decían que no, que ellos solamente se dedicaban a indexar, es decir, ellos tenían un sistema inteligente que al usted poner la palabra Fernando Bouler, digamos, ellos solamente lo que hacían era buscar la información de otras fuentes y por tanto ellos no eran tratadores de datos. Y nosotros dijimos que no, que cuando uno hace esa indexación y a su vez toma la decisión de poner una información sobre usted en primer lugar y otra en segundo lugar, hay decisiones. Y quien toma decisiones es tratador de datos. Bueno, ahí hubo una tensión muy fuerte. Ellos hicieron lobby con algunos senadores y senadoras, incluso hicieron algunas filtraciones o intentaron paralizar el proyecto, pero nosotros nos mantuvimos bastante firmes en el sentido de establecer que si en Europa la propia empresa Google había reconocido que era tratador de datos, ¿por qué no lo iba a hacer en Chile? ¿Por qué no? Porque en Europa sí, en Chile no. En consecuencia, finalmente quedaron regulados, digamos, y eso es muy importante. Lo que no significa que si yo tengo una información, si en Google aparece información mía que no es adecuada, yo no puedo ejercer respecto de Google el derecho de cancelación. Yo lo ejerzo respecto de ¿quién? Respecto de la fuente de información que Google toma, digamos, como base para esa información. Porque no podríamos permitir tampoco que el motor de búsqueda se transforme en sensor de la información que se produce en otras fuentes. Quedó bien regulado, creo yo. Uno nunca sabe, pero el lobby siempre tiene sus momentos y yo creo que soy partidario, y de hecho ahora antes de la reunión estaba conversando con el ministro de Hacienda para que prontamente la Comisión de Hacienda despache este proyecto
a la sala, lo podamos despachar y que luego empiece a ver la Cámara de Diputados y tengamos avances. Es muy importante. Así que yo espero que no. Creo que el proyecto es lo suficientemente equilibrado, ha tenido buenas evaluaciones y ha recibido felicitaciones de la Comisionada de Justicia para Europa, que es la encargada de protección de datos personales, que hasta un tiempo atrás era Vera Jourova, quien estuvo en Chile, participó en la Comisión de Constitución. Hemos tenido contacto permanente con el Comisionado de Datos de Europa. Hemos tenido reuniones, en mi caso, con los comisionados de Japón, Estados Unidos, de diferentes lugares, digamos, ir viendo cómo va evolucionando esto, y todos la verdad es que coinciden en que el estándar que hemos logrado en nuestro proyecto es un estándar adecuado en protección de los ciudadanos y en libre circulación de datos para efectos del desarrollo de la industria con las adecuaciones propias de nuestra realidad nacional. Justamente porque la experiencia acumulada nos señala que cada vez que se inicia una discusión respecto de ese punto, se enreda toda la discusión. Y los datos comerciales son la especie, los datos personales son el género. Entonces, ¿qué es lo que le dije yo al ministro de Hacienda? Entonces, decía, hagamos algo inteligente. Regulemos el género, es decir, todos los datos personales, y después nos metemos en particular respecto a los datos comerciales. Porque ahí probablemente, además de que van a quedar regulados evidentemente por todos los principios, normas y reglas que establecen para los datos personales, pero adicionalmente va a haber que poner una regulación específica. Por ejemplo, lo que yo he promovido, que es la consolidación de la deuda, para efectos de que tengamos en Chile un sistema público, ojalá, o validado públicamente, que pueda tener no solo los incumplimientos, es decir, información positiva y negativa, que permite al sistema financiero tener toda la información para un endeudamiento responsable. Este es un tema en constante evolución. Por eso es que hemos incorporado el concepto del lenguaje evolutivo en la redacción del proyecto de ley. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros, originalmente, el proyecto contemplaba que las notificaciones de los procedimientos de tutela y de sanción se hacían por correo electrónico. Y yo me permití sugerir que no pusiéramos correo electrónico, sino que pusiéramos medios digitales. Porque hoy es el correo electrónico, pero mañana puede ser la mensajería instantánea u otro mecanismo de notificación. En consecuencia, hay que tener lenguaje evolutivo, y aquí vamos a tener una evolución. Los gobiernos, indistintamente de quien ejerza el mando, son objetos de lobby muy fuerte, y creo que lo que ocurrió en aquella oportunidad fue que la banca reclamó ante el Ministerio de Hacienda la necesidad de tener un proyecto de ley que fuera, comillas, menos regulador. Y estaban asustados, y eso fue lo que pasó. Eso ocurrió en el gobierno de Bachelet 1, cuando yo estaba, en el gobierno de Bachelet 2, en el gobierno de Piñera 1 y en el gobierno de Piñera 2. Eso ha estado siempre. Y lo importante es que nosotros presentamos como parlamentarios un proyecto de ley que obligó al gobierno de Bachelet finalmente a enviar su proyecto, que lo habían dilatado 3 años. Y eso dio origen a las 2 mociones que finalmente fusionamos y que están hoy día en tramitación. Así que creo que al final resultó la presión legítima, inteligente, desde el Congreso Nacional para que se envíe lo que tenemos, digamos, en discusión. Yo soy un convencido y sigo convencido que la experiencia internacional avala la tesis de contar con una agencia especializada. Yo creo en la especialización. Creo que Chile tiene que pasar de tener políticos generalistas a tener políticos especializados, que sepan de los temas y que sus decisiones de política pública estén basadas en evidencia y que tengan una accountability. Y en ese escenario creo que una agencia especializada es más garantía que el Consejo de Transparencia. Y no olvidemos que la protección de datos personales se desarrolla en gran medida en el mundo privado. Son 2 visiones distintas del derecho. Yo no puedo pedirle a un juez o a un fiscal que en la mañana esté persiguiendo delincuentes mayores de edad y en la tarde lo haga con menores de edad, porque el raciocinio jurídico es completamente distinto. Entonces, lo mismo no puedo pedirle a una sala, a un consejo de transparencia, que en la mañana esté con el sombrero de la transparencia y el acceso a la información pública, y en la tarde tenga el de la protección de datos personales. Mi percepción es que eso no es eficiente desde el punto de vista del desarrollo de una industria tan importante para Chile. Pero como son todas estas cosas políticas, yo creo que tuvimos una derrota en una batalla, pero no se ha perdido la guerra, y por tanto yo creo que mientras haya proceso legislativo es posible eventualmente revertir esa decisión, y si no es reversible, bueno, adoptar las medidas
institucionales para que se garantice que quienes van a participar de ese proceso sean personas que tengan las especialidades correspondientes y adecuadas para un buen desempeño de sus funciones. Y cuando las instituciones públicas crecen en facultades, crecen en poder, que es lo que muchos aspiran, digamos. Ahora, me preocupa, sí, por ejemplo, que el expresidente del Consejo de Transparencia, que fue muy activo en temas de datos personales, haya renunciado y se haya ido a trabajar, ¿dónde? Al estudio jurídico que atiende a Google. Eso no me gusta. Creo que las formas hay que cuidar.